Kenu Reeves entró en su propio restaurante, pero nadie lo notó. Para todos, era solo otro cliente. Y eso era exactamente lo que quería. No quería que la gente lo tratara de manera diferente solo porque era famoso o porque, en secreto, era el dueño del lugar. Quería ver las cosas tal como eran. El restaurante Torx era hermoso. Las luces doradas hacían que todo fuera cálido y acogedor. El olor a carne asada y ajo con mantequilla llenaba el aire. La gente reía, conversaba y chocaba sus copas. En una mesa, se sentaban estrellas de Hollywood adineradas, mientras que en otra, una familia trabajadora disfrutaba de una rara noche fuera. Los meseros se movían rápido, llevando bandejas llenas de deliciosa comida. Todo parecía perfecto. Pero Kenu sintió que algo andaba mal. Aunque los clientes estaban felices, notó algo diferente en los trabajadores. Había trabajado en restaurantes antes, hacía mucho tiempo, antes de volverse famoso. Sabía lo difícil que era, turnos largos, pies cansados, clientes groseros. Pero esto no era solo agotamiento normal. Había algo más profundo, algo más oscuro. Kenu se sentó en la barra. El bartender, sin saber quién era, colocó un vaso de agua frente a él. Mientras envolvía sus dedos alrededor del vaso frío, dejó que su mirada recorriera el restaurante. Fue entonces cuando vio a Darren Michey, el gerente general. Darren estaba de pie cerca de la entrada como un guardia que vigilaba todo. No solo se aseguraba de que el restaurante funcionara sin problemas, sino que observaba a los empleados de una manera que los hacía sentir incómodos. Kenu notó cómo se movían cuando pasaban junto a él, con cuidado, nerviosos, evitando su mirada. Una mesera incluso se estremeció ligeramente cuando Darren giró hacia ella. Kenu apretó el vaso con más fuerza. Había visto esto antes. Un jefe que pensaba que era dueño de las personas. Un hombre al que le gustaba el control. Entonces, entre el ruido del restaurante, Kenu escuchó algo. Al principio fue un sonido apagado, casi imperceptible. Pero cuando giró ligeramente, lo oyó con más claridad. Alguien estaba llorando. Siguió el sonido con la mirada hasta que encontró una pequeña sala de descanso cerca de la cocina. La puerta estaba entreabierta. Dentro, una joven mesera estaba de pie junto al mostrador, con los hombros temblorosos. Sus dedos se aferraban a la superficie metálica como si necesitara algo que la sostuviera. Kenu la reconoció. Evelyn. No la conocía personalmente, pero la había visto antes. Siempre rápida, profesional y trabajadora. Pero esa noche, lucía destrozada. A su lado estaba un joven camarero, Jason. Se inclinaba hacia ella, hablándole en voz baja, tratando de consolarla. No puedes dejar que te haga esto, dijo Jason con urgencia en la voz. Evelyn se secó los ojos, su voz apenas un susurro. ¿Qué opción tengo? Si no hago lo que dice, perderé mi trabajo. Keanu exhaló lentamente. Esto no era solo estrés. Era miedo. Kenu bebió un sorbo de agua, pensando. Necesitaba entender qué estaba pasando. No podía apresurarse a sacar conclusiones. Su mirada volvió a Darren Michey. Darren seguía de pie en la entrada, brazos cruzados, observando todo como un halcón. Los empleados pasaban junto a él con pasos cuidadosos, cabezas bajas, evitando el contacto visual. Esa era una mala señal. Significaba que le temían. Kenu notó otra señal, Jason. El joven camarero regresó al salón, pero se veía diferente. Su mandíbula estaba tensa. Sus manos apretaban con fuerza el bloc de notas en su cintura, como si se aferrara a él con desesperación. Sus movimientos eran rígidos, como si contuviera algo dentro. Kenu vio una oportunidad. Se levantó y caminó hacia la estación de servicio. «Hey, amigo, ¿tienes un bolígrafo?», preguntó casualmente. Jason parpadeó sorprendido. No esperaba que un cliente le hablara así. Pero rápidamente metió la mano en su bolsillo y le entregó un bolígrafo. Kenu lo tomó, pero no se alejó. En cambio, miró la placa con el nombre de Jason. «Tu amiga parece molesta», dijo Kenu en voz baja, lo suficientemente fuerte para que solo Jason lo oyera. El cuerpo de Jason se tensó. Sus manos agarraron un montón de platos, sus nudillos poniéndose blancos. «Está bien», respondió rápidamente. Demasiado rápido. Era una mentira. Kenu inclinó la cabeza ligeramente. Vio cómo los ojos de Jason se movían hacia la sala de descanso, luego hacia Darren Michey, finalmente, hacia el suelo. Esa vacilación lo dijo todo. Después de un largo momento, Jason exhaló. «No está bien»,
admitió en un susurro. Kenu lo estudió. Jason quería hablar, pero tenía miedo. ¿Es un problema con un cliente?, preguntó Kenu, manteniendo la voz calmada. Jason dudó. Quería decir que sí. Quería inventar algo simple. Pero en cambio, susurró, no, no lo es. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia el frente del restaurante. Hacia Darren. Jason Trago's saliva. Es algo personal. Kenu no le creyó. No era solo algo personal. Era por Darren. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?, preguntó Kenu. Jason respondió sin pensar. Un poco más de un año. Luego, al darse cuenta de que Kenu hacía preguntas serias, se puso tenso. ¿Por qué? Kenu se encogió de hombros, con un tono relajado. Solo me preguntaba si le gusta trabajar aquí. Jason dejó escapar una corta risa sin humor. No le gusta, admitió. Pero no puede darse el lujo de irse. Y ahí estaba la verdad. Evelyn no estaba solo agotada. No solo estaba estresada. Estaba atrapada. Antes de que Kenu pudiera preguntar algo más, el cuerpo de Jason se puso rígido de repente. Sus dedos apretaron los platos con tanta fuerza que Kenu temió que se rompieran. Sus ojos miraban fijamente hacia adelante. Su respiración se volvió entrecortada. Kenu no necesitaba girarse. Ya sabía por qué. El aire en la habitación cambió. Se volvió pesado. Cargado de tensión. Darren Mitchell se acercaba. Darren caminaba con autoridad. Sus zapatos pulidos resonaban en el suelo de madera. Su postura era firme, con los hombros cuadrados. No solo miraba a la gente. Los estudiaba, como un león observa a su presa. Kenu no se giró de inmediato. En su lugar, observó la reacción de Jason. El joven camarero se enderezó de inmediato. Sus hombros se pusieron rígidos. Todo su cuerpo se preparó para algo, como un niño atrapado haciendo algo malo, aunque no había hecho nada malo en absoluto. Eso le dijo a Kenu todo lo que necesitaba saber. Darren no era solo un gerente estricto. Era un abusador. Y Kenu no iba a permitir que esto continuara. Darren llegó a la estación de servicio y miró directamente a Jason, ignorando por completo a Kenu. ¿Algún problema?, preguntó Darren con voz fría. Jason Trago's saliva. No, señor. Darren Entrecero los ojos. Bien. Vuelve al trabajo. Keanu finalmente se giró para enfrentar a Darren. Sus miradas se encontraron. Y por primera vez, Darren dudó. Kenu no era solo otro cliente. Y Darren estaba a punto de descubrir exactamente con quién se había metido. Kenu no se iría hasta averiguar exactamente qué estaba haciendo Mitchell con Evelyn y cómo detenerlo. Al salir, dejó que el aire fresco de la noche despejara su frustración. Desde donde estaba, probablemente parecía que solo estaba revisando su teléfono. Pero en realidad, estaba pensando. Entonces, como si el destino estuviera de su lado, vio a Marcus. El bartender de antes. Marcus estaba apoyado contra el costado del edificio, desplazándose por su teléfono. Era su oportunidad. Kenu caminó hacia él, con las manos en los bolsillos y la voz calmada pero deliberada. ¿Noche larga? Marcus levantó la vista, sorprendido por un segundo antes de reconocer a Kenu. Soltó un suspiro y se frotó la nuca. Sí, hombre. Los viernes siempre son duros. Su voz era casual, pero había algo detrás. Fatiga. Cansancio. Algo no dicho. Kenu se apoyó en la pared junto a él, manteniendo una postura relajada. Ya había hecho esto antes, lograr que la gente hablara. Dejó que el silencio se asentara, que el momento respirara. Luego, cuando el peso de la conversación era el adecuado, habló. Tu gerente Mitchell. ¿Cómo es? El rostro de Marcus se crispó, solo por un segundo, pero fue suficiente. Presionó los labios en una fina línea antes de encogerse de hombros de manera forzada. Estricto, dijo con cuidado. Le gusta que las cosas se hagan de cierta manera. Kenu inclinó la cabeza ligeramente. ¿Eso es normal en los gerentes? Marcus vaciló y miró hacia la entrada del restaurante, como si comprobara que nadie los escuchaba. Luego, su voz bajó, apenas un susurro. No es solo estricto. Es peor. La mandíbula de Kenu se tensó. Ya sabía la respuesta. Solo necesitaba oírla. ¿Qué quieres decir? Marcus exhaló bruscamente y se removió en su lugar. Mira, hombre. Yo trato de no meterme en problemas. Pero Evelyn, ella es diferente. Bajó la mirada y luego la levantó de nuevo hacia Kenu.
Es la única a la que obliga a quedarse hasta tarde. Sola. Los puños de Kennu se apretaron a los costados. Mantuvo la expresión neutral, pero por dentro, su sangre hervía. ¿La única? Marcus asintió. Sí. Y la forma en que le habla, sacudió la cabeza con disgusto. Como si ella le debiera algo. Lo he visto, hombre. La manera en que se tensa cuando la llama a su oficina. No es normal. Kennu respiró hondo, obligándose a mantener la calma. Ya había visto esto antes. Hombres como Michei. Hombres que prosperaban con el control. Hombres que escogían a los más vulnerables y los empujaban hasta que no tuvieran a dónde ir. ¿Ella ha dicho algo sobre esto? Preguntó Kennu. Marcus negó con la cabeza. No. Pero no tiene que hacerlo. Todos lo vemos. Keanu exhaló lentamente. Ahora lo sabía. Esto no era solo una mala gestión. Era calculado. Era dirigido. Michei había escogido a Evelyn porque era joven, porque estaba sola, porque pensaba que a nadie le importaría. Pero estaba equivocado. Kennu se irguió y le dio a Marcus una palmada en el hombro. Gracias por decírmelo, dijo con firmeza. Marcus esbozó una media sonrisa, pero en sus ojos aún había incertidumbre. No sé si eso cambiará algo. Kennu lo miró a los ojos. Sí importa. Y sin decir más, se dio la vuelta y regresó al restaurante. Michei pensaba que era el dueño de ese lugar. Que controlaba a todos. Que nadie se le enfrentaría. Eso estaba a punto de cambiar. Kennu volvió a entrar. El restaurante estaba más tranquilo tras la hora pico. El aroma a carne asada y mantequilla aún flotaba en el aire, pero el ambiente se había transformado. Para Kennu, todo era diferente ahora. Ya no solo estaba observando. Ahora estaba ahí por una razón. Sus ojos encontraron a Evelyn de inmediato. Estaba en la barra, tomando el pedido de un cliente. Su postura era recta. Sus manos, firmes. Pero Kennu no se dejó engañar. Sus ojos estaban vacíos. El tipo de agotamiento que no era solo físico, sino emocional. El peso de cargar algo demasiado pesado durante demasiado tiempo. Entonces, notó un movimiento en el rabillo del ojo. Darren Mitchell. Todavía cerca del área de recepción. Todavía observando. Todavía en control. Pero no por mucho tiempo. Kennu inhaló profundamente y se movió. No hacia Michei. Aún no. Fue directo hacia Evelyn. Ella notó que se acercaba. Un destello de confusión. ¿Quién era él? ¿Solo otro cliente más? Pero algo en él la hizo dudar. Apretó un poco más fuerte el bloc de notas en sus manos. Disculpe, dijo Kennu, lo suficientemente alto para que el cliente junto a ella lo oyera. Necesito hablar con usted un momento. Evelyn parpadeó, sorprendida. Yo, estoy con un cliente, señor. La mujer a la que atendía frunció el ceño. Me está ayudando ahora mismo. Puede esperar. Kennu no apartó la mirada de Evelyn. Es importante. Algo en su voz la hizo detenerse. Tragó saliva y murmuró una disculpa a la clienta antes de dar un paso atrás. En cuanto lo hizo, Michei se dio cuenta. Keanu lo vio. Cómo se enderezó. Cómo sus ojos se estrecharon al otro lado del restaurante. No le gustaba perder el control. Evelyn jugueteó con el borde de su delantal. Su voz fue baja. ¿En qué puedo ayudarlo, señor? Kennu exhaló lentamente, manteniendo su tono firme pero amable. Sé lo que está pasando. Evelyn se estremeció. Apenas un poco. Pero suficiente. El miedo cruzó su rostro. Miedo de ser descubierta. Miedo de ser impotente. Miedo de lo que podría pasar si hablaba. No tiene que decir nada, continuó Kennu. Solo necesito que sepa. No está sola. Evelyn negó con la cabeza. Su sonrisa era tensa, como si intentara con todas sus fuerzas mantenerse entera. No sé de qué habla, susurró. Pero Kennu no se rindió. Mitchell. Los turnos nocturnos. La forma en que te trata, dijo con suavidad. No está bien. Las manos de Evelyn se cerraron en puños. No solo estaba cansada. Estaba asustada. No puedo, susurró. Los ojos de Kennu se suavizaron. Si puedes, le dijo, acercándose un poco. Porque te prometo, él no es intocable. Antes de que Evelyn pudiera responder, apareció una sombra junto a ellos. Darren Mitchell. Su presencia se sintió fría, como un escalofrío repentino en el aire. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó. Kennu se giró lentamente y lo miró con calma.
Solo estamos conversando. Michelle sonrió, pero sus ojos eran duros. Evelyn tiene trabajo que hacer. No tiene tiempo para charlas privadas. Kenu vio como Evelyn se tensó ante la palabra privadas. Eso fue todo. Sacó su billetera y mostró su credencial ejecutiva del grupo Tors Restaurant. El restaurante entero quedó en silencio. Mitchell Paladesio. Kenu lo miró directo a los ojos. Mi nombre es Kenu Reeves, dijo, alto y claro. Y tú y yo tenemos que hablar. No he hecho nada malo, espetó. Este es mi restaurante para administrar. Sigo las reglas. Si Evelyn tenía un problema, debería haber venido a mí en lugar de... Kenu sacó su teléfono. Tocó la pantalla y comenzó a sonar una grabación. La voz de Evelyn llenó la habitación. Temblorosa, asustada. ¿Qué opción tengo? Si no hago lo que él dice, me despiden. Un jadeo agudo vino de alguien en la multitud. Los meseros miraron a Michelle. Los clientes giraron en sus asientos. Todo el restaurante, que antes estaba lleno de charlas y el tintineo de los platos, ahora se sentía como un momento congelado en el tiempo. Jason, de pie junto a la cocina, apretó la mandíbula. Marcus, el bartender, cruzó los brazos. Ellos sabían. Todos sabían. El rostro de Michelle palideció. Sus labios se movieron, intentando formar una excusa. Pero no había nada que pudiera decir. Yo. Kenu dio un paso más cerca. Su presencia se sentía más grande ahora, más fuerte. Has estado jugando este juego durante mucho tiempo, ¿verdad? Dijo Kenu, su voz baja pero poderosa. Aprovechándote de empleados que necesitan este trabajo. Haciéndolos sentir que no tienen opción. Michelle tragó saliva con dificultad. Sus manos temblaban. Pero déjame ser claro, continuó Kenu, se te acabó el tiempo. Michelle respiró entrecortadamente. Se veía perdido. Desesperado. Por favor, susurró, apenas capaz de hablar. Yo puedo explicar. No, dijo Kenu, con voz firme. No puedes. Sacó su teléfono y marcó un número. Sonó una vez. 2 veces. Luego alguien contestó. Soy Kenu Reeves, dijo. Quiero reportar a un gerente por mala conducta. Y quiero asegurarme de que nunca vuelva a trabajar en esta industria. El cuerpo de Michelle se desplomó. Su respiración se entrecortó. Se acabó. Kenu se giró hacia los empleados. Esto termina esta noche, les dijo. Un leve suspiro recorrió la multitud. Durante tanto tiempo, habían vivido con miedo. Caminando sobre cáscaras de huevo. Temiendo hablar. Pero ahora, ese miedo comenzaba a desvanecerse. Kenu miró a Evelyn nuevamente, su voz ahora más suave. ¿Estás bien? Evelyn soltó un suspiro lento. Y por primera vez en la noche, sonrió. Pequeña. Apenas perceptible. Pero era real. Desde el otro lado de la sala, Jason habló. Su voz era firme, fuerte. Señor, dijo, esto no es solo sobre Michelle. Kenu se giró hacia él. Sigue. Jason miró a su alrededor. Sus compañeros de trabajo asintieron, animándolo. La forma en que funcionan las cosas aquí, dijo, no es solo un mal gerente. La presión, la forma en que nos tratan, el miedo a hablar. Sacudió la cabeza. Es más grande que este restaurante. La mandíbula de Kenu se tensó. Por eso había venido de incógnito. No por dinero. No por números. Por la gente. Respiró hondo y miró a su alrededor. Eso se acaba hoy. Sus palabras quedaron en el aire. Pesadas. Verdaderas. Michelle había sido el peor de todos. Pero no era el único problema. El miedo. El silencio. La forma en que la gente se sentía impotente. Se había permitido que creciera. Que se extendiera. Que no había venido a detener a un hombre malo. Pero ahora veía la lucha más grande. Michelle, todavía de pie, estaba pálido y tembloroso. Sus labios temblaron mientras intentaba una última vez. Señor, balbuceó. He trabajado en esta industria durante años. No puede simplemente. Ya lo hice, lo interrumpió Kenu. El teléfono en su mano crepitó cuando la voz en el otro extremo lo confirmó. Michelle estaba acabado. Sus manos temblaban mientras Kenu se alejaba. Ya no importaba. Ahora, Kenu se centró en lo que realmente importaba. Los empleados. Las personas que habían tenido miedo por demasiado tiempo. Los que habían aprendido a quedarse callados, a aceptar que así eran las cosas. No más.
Kenu los miró a los ojos. No quiero solo arreglar este restaurante, dijo, su voz firme, segura. Quiero arreglar el sistema. Entonces respiró hondo y dijo lo más importante de todo. Y necesito su ayuda para hacerlo. Silencio. Entonces, algo cambió. Los empleados se miraron entre sí. Nadie les había pedido su voz antes. Nadie les había prometido escuchar. Evelyn fue la primera en hablar. Su voz era suave, pero fuerte. Kenu nunca la había oído sonar así antes. ¿Qué sigue?, preguntó. Kenu asintió, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Empezamos asegurándonos de que esto nunca vuelva a suceder. No aquí. No en ninguna parte. Se giró hacia el equipo. Han estado trabajando para alguien que no merecía estar a cargo. Eso cambia ahora. Marcus, el bartender, cruzó los brazos. Sus ojos eran afilados. ¿Así que solo conseguimos un nuevo gerente y seguimos adelante? Kenu negó con la cabeza. No. Esto es más grande que una sola persona. Tomó una respiración profunda. A partir de ahora, este restaurante tendrá nuevas reglas. Habrá capacitación para todos, nuevos líderes supervisando las cosas y una forma de reportar problemas sin miedo. Nadie debería tener miedo de hablar. Jason, quien siempre había permanecido en silencio, finalmente se irguió. ¿Y si lo hacemos? Si hablamos, ¿qué pasa? Kenu lo miró directamente a los ojos. Entonces alguien escucha. Por primera vez en la noche, los trabajadores soltaron un aliento que habían estado conteniendo. Keanu miró a Evelyn. Ella se mantenía más erguida ahora, sus hombros ya no pesaban de preocupación. Esta noche, finalmente habían sido escuchados. Pero Kenu sabía que esto no había terminado. Ni siquiera cerca. Su teléfono vibró. Luego otra vez. Y otra vez. Revisó la pantalla. Su estómago se tensó. Alguien había grabado todo. La confrontación, el momento en que Kenu reveló quién era, la forma en que Michie trató de escapar pero no pudo. Y ahora, estaba en línea. Se estaba propagando rápido. Miles de personas ya lo habían visto. Keanu respiró hondo. Nunca quiso ser famoso. Nunca quiso ser el centro de atención. Pero esto no se trataba de él. Evelyn lo miró. Su rostro era difícil de leer. Por un momento, Kenu pensó que le pediría que eliminara el vídeo. Pero entonces, ella respiró hondo. Y lo que dijo después hizo que su pecho se apretara. No quiero que nadie más pase por esto. Kenu asintió. No lo permitiré. Ella lo miró, buscando algo en su rostro. ¿Cómo puedes estar seguro? Kenu miró su teléfono otra vez. Los números seguían subiendo. Porque ahora, tienen que escuchar. El racismo no es solo algo del pasado. Todavía está aquí. Se esconde en los lugares de trabajo, detrás de sonrisas falsas y reglas injustas. Silencio y miedo mantienen vivo el sistema. El cambio solo ocurre cuando lo enfrentamos, lo denunciamos y nos negamos a aceptarlo. Puede que no cambiemos el mundo de la noche a la mañana. Pero podemos empezar hablando. Si te ha gustado esta historia, tenemos muchas más que te tocarán el corazón. Haz clic para ver más historias de bondad, amor y esperanza.